So hard on this. Peter Welsh, it is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are is so important. Peter Welsh, it is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are is so important. So hard on this. Peter Welsh, it is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are. Bueno, pues resulta que Trump se queda dormido en plena conferencia de prensa en la Casa Blanca. Nada nuevo. Pero aparentemente algo llama la reacción incluso de los niños, las niñas que estaban ahí presentes. Es como si un olor fétido o algo comenzara a llamar la atención de dónde viene ese olor. Y la niña terminó espantada por el olor nauseabundo, voltea, ve a Trump dormido y pues se abraza con su mamá. Trata de tranquilizarla. Bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? A lo mejor el resto de los adultos en la sala ignoraban lo que estaba pasando con Trump, pero las niñas no. Cuando se despierta Trump, pues confunde a China con el Congreso. De pronto le hablaban de Jerome Powell y él respondía hablando de edificios. O sea, cuando se desconecta Trump y vuelve en sí, despierta, pues es como si no supiera reconocer a las personas, en dónde está parado, cuál es su país. Cuando le preguntaban por qué él estaba demandando al IRS para quedarse con $10,000 millones en dinero público, se le olvidó que de veras sí lo hizo y se puso a gritar que esos eran fake news. Él lo declaró hace unos días. Lo confirmó, se le olvidó, se molestó. Y todo eso, amigos, pasó en menos de 2 semanas. Y frente a todo esto encima, el fin de semana, la publicación de los terribles archivos Epstein de más de 3 millones de documentos que hemos platicado. Y un Trump que de pronto, pues su salud mental se ve deteriorada a pasos agigantados. Resulta que su propio exabogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, que fue también su principal asesor legal durante su primer mandato, la administración anterior, pues se la ha pasado repitiendo últimamente que Trump está demente. No en un sentido de que sus ideas son locas, que lo son, pero habla de algo clínico, que necesita una intervención médica urgente. De hecho, él lo dijo así tal cual, que Trump pues está demente, no en sentido figurado, literal. Trump, por supuesto, está en Davos. Estuvo allí, sabes, llegó y dio un discurso. Y en ese discurso, que versó principalmente sobre temas como Groenlandia, sacó otras quejas como sus falsedades sobre las elecciones de 2020. Aquí está. La elección fraudulenta, todos lo saben, se enteraron. Pronto se procesará a la gente por lo que hicieron. Así que ya sabes, todos los ojos están puestos en Trump en este momento crucial, ¿verdad? Debido a Groenlandia, ¿verdad? Seamos honestos, no hubo ni una sola persona en el liderazgo mundial que no estuviera observando lo que dijo. Y eso fue algo que él eligió decir en ese momento. ¿Crees que es significativo? Oh, sí, quiero decir, ya sabes, no puede decir una frase sin plantear una queja. Y no puede entrar y terminar una frase sin, ya sabes, afirmar algún punto basado en la venganza, alguna fantasía delirante, como la elección supuestamente amañada, que Bill Barr le aclaró que no era cierto antes de renunciar por el golpe que Trump quería. Sabes, él sin atribuirse gloria a sí mismo, sugiriendo que puso fin a más de 8 guerras, nadie sabe cuáles fueron. Este es un hombre que está demente y su narcisismo se ha desbocado.
Y no creo que haya nadie fuera de las fronteras de los Estados Unidos que crea por un segundo que Trump está cuerdo en esta etapa del juego. Y los de Estados Unidos están simplemente en negación o tan apegados a él. No pueden aceptar lo que sus ojos engañosos no ven. Ahora muchos están diciendo que Trump, que de por sí da signos claros de demencia, pues ahora, según lo que estoy leyendo en varios comentarios de ustedes que nos hacen favor de compartirnos su punto de vista, pues ahora estaría acelerando su cuadro de demencia como una excusa para no atender el escándalo de los archivos Epstein terribles, que por cierto no vamos a perder oportunidad para que mientras les cuento lo que pasa, pues ustedes, por si alguien se ha perdido y que no se olvide, las acusaciones que por descargo de responsabilidad legal hay que decir que el Departamento de Justicia ha liberado en la categoría de no corroboradas, pero que son acusaciones que pesan sobre Donald Trump en estos archivos. Ahí los están ustedes viendo y por supuesto traducidos al español. Son uno de tantas acusaciones. Cada día les voy a ir poniendo en traducción nuevas acusaciones que están saliendo. Imagínense, más de 3 millones de documentos. Y ahora pues vemos estas declaraciones en donde pues incluso este video inicial que yo les mostré fue antes de la liberación de los archivos. Mucha gente que está convencida de que Trump ya no puede tomar decisiones con claridad, que sufre un deterioro cognitivo severo y que quienes lo siguen defendiendo pues están negando lo evidente o simplemente están demasiado metidos en su culto personal para aceptar lo que está justo frente a sus ojos. Lo dijo Ty Cobb en varios medios, no solamente en CNN, lo ha repetido muchas veces. Habla de demencia, habla de narcisismo, que están fuera de control en lo que podría apuntar no solamente una forma de hablar, sino lo dice literalmente en lo que merece una intervención clínica urgente por demencia, de una incapacidad evidente para formar frases coherentes, para hilar ideas, para reconocer en qué país está, cómo se llama, quiénes están a su lado y sobre todo imagínense tomar decisiones para dirigir las riendas de los Estados Unidos. Y lo peor es que no está él solo en esto, porque más allá de las locuras que él pueda decir, el problema es que las cumple. Esta semana vimos al FBI incautando como mapaches electorales, boletas electorales en Georgia, varios expertos médicos, incluyendo también neurólogos y psiquiatras, consultados por distintos medios de comunicación en los Estados Unidos que sí que se están tomando en serio estas acusaciones de demencia contra Trump. Pues ya vienen señalando, déjenme mostrarles las fuentes porque esta es una acusación real, ¿eh? Vienen señalando desde hace meses lo que muchos no quieren ignorar, que Trump tiene un declive físico en su salud mental que es muy real, que es observable, que está empeorando y lo que estamos viendo es una plétora de acciones que corroboran las sospechas o el motivo de preocupación médica inmediata incluso de su exabogado personal. Por ejemplo, ese evento en el que en el despacho Oval aparece una niña a su lado, que yo les mostré hace unos momentos. En cuanto Trump se queda dormido, pues la niña por alguna razón como voltea a ver como si algo llamara su atención y no por la vista, sino por otro sentido, el olfato, por ejemplo, de dónde viene ese olor. Busca a sus padres de pronto como si no entendiera, bueno, ¿qué está pasando? Se quedó dormido. ¿Qué huele tan mal? No es un desliz aislado, amigos. Esto es parte de una conducta que se ha vuelto un patrón. Por cierto, un video, repito, antes de la liberación de los archivos Epstein. En esa misma sesión, incluso la esposa de Doug Burgum, de Catherine Burgum, pues aparece en pantalla con esta expresión como de asco, como que se ve claramente sujetándose la nariz, mientras de pronto, pues ustedes recuerdan ese video donde sacan a los periodistas a toda prisa, los corren. Se interrumpe la rueda de prensa, un gesto muy discreto como de asco. Se cancela todo, corren a los periodistas, Trump trata de saludar, incluso ahí se acuerdan a Robert Kennedy Jr., no lo ve, no lo ubica. De hecho, déjenme mostrarles el video porque se los puse en la semana después de que han salido más detalles sobre esa rueda de prensa en donde Trump se queda dormido, cuando despierta pues no sabe, repito, dónde está y trata de
pues de cambiar el tema de la conversación, digamos, de romper el hielo, y busca a Robert F. Kennedy Jr., llamándolo Bobby, que está justo a un lado de él, voltea 2 veces al lugar donde está Kennedy Jr. y simplemente no logra reconocerlo. Pregunta por él, ¿dónde está? Cuando era más que evidente, pues que el señor siempre estuvo a unos centímetros de Donald Trump. Gracias, por favor, gracias. La encuesta que dice: les agradezco mucho, Brad. Les agradezco a todos ustedes. Gracias de nuevo, Brad. Gracias, Brad. Ustedes, Gracias. chicos. Bueno, pues ahí lo tienen de pronto en esa otra rueda de prensa y irrumpen todos los medios de comunicación, los corren desesperadamente. Es decir, fue una actitud que se vio durante toda la semana y después de eso, justamente antes de que los corrieran a todos, pues chequen ustedes esto. Gracias, por favor, gracias. Iniciativa. Gracias, Catherine Burgum. Te Gracias, doy Catherine. las gracias, Bobby. ¿Dónde está Bobby? Bobby, hola Bobby, ven y dame un abrazo. Adoro a Bobby. Estás haciendo un trabajo excelente, Catherine. ¿Verdad que sí? Estaba ahí a un lado, siempre lo estuvo, ¿no? Y lo empieza a llamar. ¿Dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby? Lo amo, ¿no? Está haciendo un trabajo increíble. Aun cuando no venía al caso y lo repite hasta que se da cuenta, pues que, caray, ese es el señor que tengo a un lado. No venía en el tema de la conversación. O sea, durante toda la semana, repito, incluso antes de la liberación de los archivos, estuvimos viendo este tipo de incoherencias, de saltos de humor. De hecho, contamos 3 ruedas de prensa diferentes en la semana en donde abruptamente cortan todo, expulsan a la prensa, lo sacan como si hubiese una urgencia. En una de esas urgencias, pues es cuando está la niñita y de pronto, pues a lo mejor no supo cuidar las formas la niña, porque pues obviamente son inocentes, ¿qué van a saber? Pues, la reacción natural, oye, ¿qué huele tan mal? Se quedó dormido el Mr. President, ¿no? O sea, ni siquiera sabe a quién le está hablando, estos cambios de humor frecuente. Y mientras esto ocurre, que son episodios públicos cada vez, por cierto, más recurrentes, pues su entorno de alguna manera intenta seguir actuando con normalidad, como si Trump estuviera en su mejor momento, cuando realmente yo me atrevería a decir que esta es la semana más peligrosa para la carrera política y la permanencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero los gestos, los rostros, los movimientos de la gente que lo rodea, especialmente los que no forman parte directo de su círculo íntimo, sobre todo los niños, ¿no? Que no tienen por qué mentir ni están obligados a hacerlos, pues nos revelan otra cosa: incomodidad, sorpresa, preocupación, incluso hasta de los niños. Nadie espera que un presidente se quede dormido frente a las cámaras ni que empiece a hablar de forma incoherente. Incluso habló de una reforma comercial con China, como si China fuera el Congreso de los Estados Unidos. Literalmente dijo que China, recuerden en la semana, dijo que China le iba a enviar una ley para firmarla. ¿De cuándo acá el presidente de los Estados Unidos tiene que firmar y promulgar leyes chinas? ¿Cómo explican ustedes semejante desvarío? Y luego pues está lo físico. Hay imágenes que muestran que las manos de Trump, ambas imágenes muestran en diferentes ocasiones, ya no nada más la mano derecha, también la izquierda, descoloridas, con estos moretones recurrentes. Ahora incluso usa guantes negros para poder ocultar sus manos, incluso en interiores. Esta semana salió con Nicki Minaj, le dio una tarjeta de oro de su administración, dice que la nombró ciudadana honorífica solamente porque pues Nicki Minaj aceptó hacer la nueva propaganda de Donald Trump. Y ahí en ese evento, por cierto, sus manos lucían bastante extrañas, como si tuviera problemas de circulación terribles. Nada de esto, amigos, estaría en el escándalo mediático si no estuviéramos hablando de la persona más poderosa del país, más militarizado del planeta, por cierto, tomando acciones de una guerra que no solamente es militar, también es comercial contra potencias mundiales, es diplomática, que a su vez está involucrada en nuevos escándalos, que jamás un presidente de los Estados Unidos había sido señalado
de estos presuntos crímenes o acusaciones, jamás. Y ahí lo tienen. La forma en la que Trump responde a estas preguntas tampoco ayuda mucho. Él mismo no se ayuda mucho. Cuando una reportera de ABC esta semana le preguntó por qué está demandando al IRS para darse él mismo, se demanda a su propio gobierno para darse él mismo $10,000 millones, que él mismo había dicho 2 días antes que lo había hecho. No nos hubiésemos enterado tan rápido si él no lo hubiera confesado. Lo dijo, y cuando le preguntó esto a la reportera de ABC, pues la empezó a insultar, le dijo que eran fake news, le gritó varias veces y se negó a responder. Y yo creo, amigos, que hay que entender esto en conjunto, porque los errores de ubicación, de dificultad para terminar una oración, la pérdida del hilo de una conversación, de no saber hilar una oración completa, no reconocer a las personas que están a un lado tuyo, en qué país te encuentras, respuestas absurdas, todo eso, amigos, si lo sumamos a su historial familiar, porque como bien decía precisamente en un podcast anterior, de hecho les puse por aquí algunas fuentes que estaba yo leyendo sobre esto, una muy en específico que habla de cómo Trump, ahí tienen precisamente Trump que ahora usa guantes negros, la preocupación entre los doctores sobre señales de demencia, y esa que es precisamente del doctor Bin Gupta, que es experto en salud pública y que dijo que Trump está mostrando múltiples indicadores de demencia. Y recuerda precisamente el doctor Gupta que Fred Trump, el papá de Donald Trump, pues tuvo un declive mental severo, un diagnóstico de demencia en sus últimos años, y lo que ahora se está observando, que está en los genes de Donald Trump, evidentemente, por los cuadros neurológicos que se están presenciando y estos neurólogos clínicos que están diciendo que lo que muestra Trump pues es una actitud similar, pero muy preocupante entre los síntomas que tuvo su papá y los que ahora está mostrando Trump hijo. Lo dice el mismo doctor Gupta, que lo que vemos son signos compatibles con demencia frontotemporal, es lo que dice el artículo, cambios de comportamientos repentinos, agresividad, impulsividad, pérdida de juicio, dificultad para encontrar palabras, confusión de nombres y lugares. Y si ustedes echan un ojo a lo que vimos esta semana, es el cuadro clínico perfecto retratado en videos. Una persona con ese tipo de deterioro no solamente pone en riesgo a su equipo cercano o a los niños que lo visitan en la Casa Blanca. Ahí lo vieron, sino que estamos hablando de alguien que tiene acceso a códigos nucleares, alguien que puede ordenar intervenciones militares, alguien que puede vetar leyes o firmar decretos de emergencia. Y sin embargo, bueno, pues el señor sigue celebrando conciertos de la Sinfónica Maga en sus redes sociales, con personajes como J.D. Vance, Caroline Leavitt, su propio hijo menor tocando instrumentos en una especie de montaje muy, muy bizarro. Y la prensa tradicional, pues bien, gracias, no ha hecho esta semana más que hablar de la película de Melania Trump, un verdadero fracaso, mientras ignoran la realidad de algo, amigos, que además de que es importante que no dejemos de poner el dedo en el renglón sobre los escándalos y las serias acusaciones, que ya no son simplemente escándalos, sino acusaciones muy serias que pesan en estos documentos que liberó el Departamento de Justicia, pues también tenemos nosotros que prestar atención a estas acusaciones de distintos médicos que no vienen de esta semana, que vienen desde hace meses atrás, pero que esta semana pues de alguna manera hemos visto cómo esto ha aumentado. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros en esta transmisión. Dice nuestra amiga Norma, es parte del show para no enfrentar a la justicia. Por psicópata le pasa esto, dice nuestra amiga Marta Dark. Gracias a nuestro querido amigo Sarubi Luis, dice: Milei negó negociaciones con Trump para recibir deportados de Estados Unidos, pero evitó dar precisiones oficiales sobre las conversaciones mencionadas por el medio norteamericano. ¿Tienes algún comentario? Gracias por dejármelo saber, amigo. Vamos a revisar ese dato y por supuesto que lo vamos a comentar. Me parece importantísimo. Dice Arturo, los genes está bien, pero con la pura edad tienes, imagina un capitán de avión de supersónico volando a los 80 y tantos años. Que más allá, ¿no? Fíjense que ahora que estuvimos en México,
Hay algo que he de decirles que no me gustó en Jalapa. Es una práctica recurrente que México sigue usando. Muy mal, por cierto. Es algo que incluso la Suprema Corte de Justicia dijo que era discriminatorio desde hace tiempo, que es el hecho de fijar o regular contrataciones por edad. Eso desplaza injustificadamente a un sector muy importante de México que está no solamente en sus mejores condiciones laborales, sino que podría acumular experiencia, porque muchas de estas solicitudes de empleo dicen se solicita joven e incluso a veces van más lejos, se solicita mujer de 20 a 30 años. Eso es discriminación pura, vaya, no es legal, no es posible. O sea, ¿por qué? Salvo por algunas contadísimas excepciones, qué sé yo, pero en sí, digo, en una lavandería es discriminatorio que yo lo vi en una lavandería y vi muchísimos letreros de esos, ¿eh? A veces dicen joven ambos sexos, pero bueno, ahí está también la discriminación. ¿Por qué tiene que ser joven? De 20 a 30 años y el de 31, o sea, ya no sirves para trabajar, ya no te puedes integrar al mercado laboral. Por supuesto que es discriminación. No es un tema de discriminación el de Donald Trump. Digo, si su capacidad cognitiva está en buenas condiciones, pues adelante, habrá acumulado experiencia en la vida. Bueno, también hay que ver qué tipo de experiencia, si de la buena o de la mala. Pero la segunda cuestión y la más preocupante de la que estamos hablando aquí es que, digo, hay personas que inician con cuadros de demencia incluso desde temprana edad, a los 40 años, o Alzheimer o Parkinson. Y hay gente que lo desarrolla más grande, pero evidentemente Trump pues parece que presenta cuadros de demencia. También he de decirles una cosa, para lo que le conviene, para el dinero ese sí no se le olvida, de ese siempre se acuerda, ¿eh? Ahí sí no tiene demencia, es muy lúcido con el dinero, ¿eh? Ángel Guzmán, gracias por tu superchat y gracias a Marcos por tu superchat. Dice, ese diagnóstico es pura mentira para evitar el fresco bote a trompas. El asunto, sí. Pues es lo que les comentaba, ¿no? A que para el dinero no le da demencia. De ese sí se acuerda. A quién le prestó, quién le debe y cómo hacerse de otra lana, ¿no? Pues ahora le tocó el karma a Melania Trump, que acaba de estrellarse, fíjense nada más, contra el muro de su propio pasado. Ella creyó que iba a ser el mejor mes de su vida, pues saltando a Hollywood, ahora en cine. ¿Y en qué peor momento le ha tocado esto, oiga? Resulta que su misma película la está hundiendo, porque ahí hay una prueba o alguna evidencia, pues, que se vincula a su vez con el escándalo que el mismo día que se estrenaba su película, prácticamente en la misma semana, se liberan los archivos Epstein. Pasó muy mala suerte. Ahí viene el nombre de Melania en esas filtraciones que acaba de hacer. Bueno, no filtraciones, ya son documentos oficiales que acaba de lanzar el Departamento de Justicia. Ahí viene citada Melania Trump y hay una pista de su película que confirma una parte de los archivos Epstein, que es precisamente quien dirige la película. Y mientras ella intentaba, pues, supongo yo que relanzar la imagen de su persona con esta película para que la gente la viera como compasiva, amorosa, ejemplar, una señora multimillonaria con una vida de éxito. Bueno, pues recordemos, por cierto, que es una película que costó más de $70 millones entre lo que tiene que ver con la producción, el marketing, y se filtraron ya correos, fíjense nada más que les voy a mostrar. Déjenme ponerles específicamente, ahí lo tienen, correos que conectan directamente a Melania Trump con la mujer de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell. No solamente eso, le ponía un sobrenombre de cariño, si ustedes se fijan, le decía G, Dear G, como el primer, digamos, nombre de la primera letra de Ghislaine. O sea, ¿qué nos dice esto? Pues que eran muy cercanas, evidentemente. Ghislaine Maxwell está en prisión, es cómplice de Jeffrey Epstein, era la pareja de Epstein en esta red de abuso y pues resulta que se mensajeaban Melania y Ghislaine y eran, al parecer, había cierta relación de cercanía y confianza porque hasta un sobrenombre le ponía, ¿no? El timing, amigos, es lo más desastroso de esto. Porque justo cuando era la noche de gloria de Melania,
en donde ella iba a brillar, según ella, como nunca ahora en Hollywood, pues fíjense bien, se quedó sola, expuesta, no solamente eso, ridiculizada a nivel mundial, porque no solamente la gente le está dando la espalda, sino que su película ha pasado a la historia como el desastre más grande jamás visto del cine. Nadie se presentó al estreno. No se vendió un solo boleto en algunas salas. En donde bien les fue, ahí pueden verlos ustedes, solamente había un boleto vendido. ¿Quién lo compró? No sé. No sé quién lo habrá comprado. Pero las pruebas que salieron en redes sociales de salas de cine vacías, vaya, ni siquiera hay fotos, porque para tomar una foto tuvo que haber alguien comprar el boleto para meterse a la sala, y ni a eso llegaron. Hay capturas de pantalla como esa que ustedes están viendo, de las salas vacías sin venderse nada. Y el mismo Departamento de Justicia ese mismo día, esa misma semana, pues estaba liberando estos archivos en donde dejaba claro que eso que decía Melania Trump, porque acuérdense que ella ha jurado, perjurado, de hecho hay una demanda en contra de un periodista porque ella dice que ella no conocía a Epstein, no conocía a Ghislaine Maxwell, pero bueno, ahora el Departamento de Justicia libera estos documentos que dice que son documentos no corroborados, nada más que hay una cosa, documentos no corroborados, por ejemplo, de las acusaciones de las víctimas que son gravísimas en contra de Donald Trump. Eso es lo que el Departamento de Justicia dice que no está corroborado porque nunca se ha investigado, ni para bien ni para mal, no hay una conclusión de nada. Lo que hay es una denuncia que le dieron ahí carpetazo y que nunca se corroboró nada, más que la acusación, que son acusaciones terribles de asesinatos, violación, ¿no? Ustedes ya lo saben porque además ahí lo tienen para las personas que de pronto se hayan perdido los últimos streamings. Nada más que esto de lo que estamos hablando, amigos, pues no es una acusación no corroborada. Aquí tendríamos que ver la verificación más bien de estos documentos porque sí que es un correo electrónico. Y si se vincula, que eso es muy fácil de saber, que efectivamente, de entrada ese era el correo de Ghislaine Maxwell. El otro correo era realmente el correo de Melania Trump, porque es muy fácil darse cuenta que si eso es así, pues si se corrobora, pues quiere decir que Melania estaba mintiendo, porque no solamente sí se conocían, sino que se escribían y además de una forma muy familiar, porque incluso pues hasta le decía por un sobrenombre, se pedían recomendaciones, sabían a dónde iban a ir, cómo estuvo Palm Beach, sabían sus viajes, etc. Entonces ya no estaríamos hablando de confirmarse la dirección de correo electrónico que está en los archivos, estas comunicaciones, pues una teoría. Estamos hablando de un correo fechado el 23 de octubre del 2002, un mensaje enviado por Melania Trump a Ghislaine Maxwell, a quien no solamente llamaba G como si fueran íntimas amigas, sino que le elogiaba una foto de Jeffrey Epstein publicada en Nueva York en la New York Magazine. Así de simple, fíjense, por eso les digo, es gravísimo lo que está aquí, porque Melania le dice linda historia sobre Jay. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que a Ghislaine le decía G y a Jeffrey Epstein le decía Jay o J, ¿no? Leyó la historia y la publica, ¿no? Linda historia sobre Jay en New York Magazine. Te ves genial en la foto, le decía Melania. Y luego remata en el correo diciendo, no puedo esperar a ir a Palm Beach. Es decir, no solamente estaba al tanto de la vida social de Ghislaine y Jeffrey Epstein, sino que expresaba mucha admiración y mucha familiaridad en un contexto en el que Epstein pues era muy conocido por su estilo de vida, pero también era cuestionable, por decirlo menos. Y esto, amigos, es muy importante porque Trump también había dicho públicamente, recuerden ustedes, que Epstein era un tipo genial al que le gustaban las chicas jóvenes. Esa es una declaración que hizo Donald Trump. No hay forma de que Melania no supiera con quién se estaba codeando. Si estas comunicaciones que ya ha liberado el Departamento de Justicia se corroboran como deben de ser, por supuesto, investigadas, y claro, cuando estamos hablando de estos detalles, pues empiezan a salir más a la vista. ¿Qué hizo Melania cuando estas acusaciones se revelan? Pues intentó silenciar a todos los que estaban ahí. Incluso amenazó con demandar, recuerden ustedes, por $1,000 millones a Michael Wolff, que en estos momentos se está riendo
el biógrafo de Donald Trump y le exigió que se retractara, que se disculpara públicamente por decir que ella tenía vínculos con los Epstein, con Epstein y su mujer. Nada más que lo interesante es que cuando Wolf no se disculpó, pues ella no lo demandó. No solo no lo demandó, sino que evitó que le notificaran la contrademanda que le metió Wolf en Nueva York. Se escondió literalmente en la Torre Trump. Luego fue una corte federal para pedir que se desestimaran el caso porque no había podido ser notificada, porque estaba desaparecida. Imagínense ustedes. Y mientras ella se escondía de los tribunales, de la prensa, pues estaba lanzando su película. En un intento descarado por lavarse la cara, por reescribir su historia, por mostrarse como una mujer ejemplar, amorosa, decorosa, ejemplo de la típica mujer norteamericana estadounidense. Esta película, por cierto, financiada por Jeff Bezos con $70 millones, 40 millones solamente en licencias y otros $35 millones para su promoción, o sea, estaríamos hablando de 75 millones, que fue un desastre garrafal. Fíjense, yo no la he visto obviamente, ni voy a perder mi tiempo en eso, ¿no? Pero leí un artículo de The Guardian que dice que esta película pues era tan fría, tan vacía, tan banal, que es una pieza, le dice así The Guardian, de taxidermia medieval. Así lo cataloga The Guardian. Dice que no tiene una sola cualidad redimible. No hay nada rescatable sobre esa película. O sea, lo que está diciendo es que es una farsa presentada como un tributo al rey egoísta, como si fuera un sacrificio medieval para satisfacer a Donald Trump. Lo peor, amigos, no es la crítica que hace The Guardian. Lo peor es que literalmente ahí lo ven en pantalla. Nadie fue a ver eso. Son los $75 millones tirados a la basura más evidentes. Vaya, fíjense, esto que vale la pena verlo. Estas capturas de pantalla que ustedes ven ahí son de salas de cine de los Estados Unidos. O sea, ni en su estreno internacional, ni en Florida, la zona más republicana, nadie la fue a ver. Ni en Londres, bueno, mucho menos. Las salas estaban vacías. En Washington, el evento en la alfombra roja, pues fue un cementerio. No fue nadie. Vaya, con decirles que no fue ni su hijo. No fue ni Barron. No fue ni Ivanka, ni su hijastra. No fue Eric, no fue Tiffany. Ni su propia familia fue a ver ese churrazo. Nadie quiso votar su noche entera en eso. La dejaron plantada. Imagínense qué nivel de rechazo. Y para rematar, pues su director de película, resulta que, déjenme mostrarles una fotografía de quién fue su director de película, porque ahí lo tienen. Brett Ratner. ¿Quién dirigió la película de Melania? ¿A quién eligió Melania Trump para dirigir su película? Pues a Brett Ratner, que aparece otra vez en los archivos Epstein liberados esta semana por el Departamento de Justicia, acusado múltiples veces de conducta sexual inapropiada también. Es un tipo que aparece, repito, en estos correos Epstein, invitado a las mismas fiestas. O sea, Melania no solamente se rodeaba de esa gente según los documentos liberados, sino que los eligió para contar su historia. Y en el evento, cuando le preguntaron sobre Ratner, ella dijo que fue el mejor para poner su visión en la pantalla. Claro, su visión de una realidad alternativa donde no hay pasado turbio, no hay amistades incómodas, no hay nada que empañe su imagen de primera dama incomprendida, pero pues esa versión se cayó a pedazos porque para su muy mala suerte en la semana de su estreno también se estrenan 3 millones de archivos de los documentos de los archivos Epstein. Y las conexiones, amigos, pues yo creo que son demasiadas coincidencias, ¿no? Fíjense, correos filtrados del mismo Departamento de Justicia en los archivos que muestran que Melania, según lo que publica el Departamento de Justicia en estos archivos, se muestra que Melania no solamente conocía a Ghislaine, sino que la consideraba una amiga cercana. Y se refería a Jeffrey Epstein como J y a Ghislaine como G. Y al mismo tiempo, pues que Donald Trump decía que Epstein sabía apreciar a las chicas jóvenes, o sea, los testimonios de víctimas que empezaban a señalar a Mar-a-Lago como un punto clave de la red de trata. Una de ellas, Virginia Giuffre, pues fue reclutada, incluso siendo menor de edad, en el spa de Mar-a-Lago
y la llevaron a la casa de Epstein, ahí a unos kilómetros, y todo eso pasaba a plena vista. Y Melania, pues en lugar de mantenerse al margen, que decía que no conocía a estas personas, bueno, resulta que ahora pasa que sí las conoce, según los documentos que libera el Departamento de Justicia. Y si el Departamento de Justicia dice que estos documentos no son corroborados, pues mi pregunta es, ¿por qué no los corroboran? Es tan pero tan sencillo saber si la dirección electrónica fue la usada por Melania Trump para otras comunicaciones. ¿Cuánto les puede tomar eso? Eso es lo que los correos revelan, ¿eh? Y eso es lo que su película no muestra, por cierto, pero la hipocresía no termina ahí, porque mientras los medios de comunicación como Fox News le daban la pantalla para promocionar esta película, pues los documentos del Departamento de Justicia estaban soltando estos bombazos. Fíjense, en uno de estos se relata que Jeffrey Epstein presentó a una joven con Trump, quien supuestamente forzó a una situación sexual violenta. Es lo que dicen estos documentos liberados por el Departamento de Justicia. Repito, dice el Departamento de Justicia que son documentos no corroborados, quiere decir que se presentó la denuncia, pero no se han confirmado, no se han investigado. Hay otro testimonio que dice que Trump respondió con entusiasmo cuando Epstein le presentó a otra chica diciendo, esta es buena, ¿eh? Y los nombres que aparecen pues son nombres de gente muy poderosa, de alto perfil. Está Harvey Weinstein, está el príncipe Andrés otra vez, está Jess Staley Glenn, está Melania, por supuesto, que ahora ya se nombra en ese círculo por los documentos filtrados. Incluso, repito, llama G a Ghislaine, elogia a Epstein en esas filtraciones y todo eso, pues en la misma semana donde ella esperaba brillar en el cine y que su nombre fuera pronunciado en todo el mundo, ¿no? A lo mejor hasta en sus sueños pensaba que le iban a dar un Oscar. Incluso el grupo británico Led by Donkeys documentó teatro sin un solo espectador en todo el mundo donde se presentó esto, ¿eh? Nadie compró un asiento para eso. Bueno, en Sudáfrica ni siquiera la pasaron, afortunadamente. Por cierto, tengo una duda. Díganme los que me siguen de México si esta cosa está en los cines. Ojalá que no, ¿verdad? No vaya a estar en Cinépolis. Incluso trabajadores de Apple estallaron contra Tim Cook por asistir a un pase privado en la Casa Blanca. Porque sí, aunque nadie fue al estreno oficial, pues muchos oligarcas de la ultraderecha sí la acompañaron en la mansión presidencial para ver este churro. Se han de haber estado durmiendo, pero bueno, lo que querían estar en la Casa Blanca. Incluso ellos salieron raspados por asociarse con semejante desastre mediático. Y para colmo de males, pues Melania tiene el descaro de afirmar que todo fue por amor. Dice que su historia es emocional, que se casó enamorada de Donald Trump, pero cuando le preguntaron, bueno, ¿qué hubiera pasado si nunca hubiera conocido a Trump? Pues una respuesta muy fría, ¿no? Con Trump ahí a un lado de ella, como un momento muy incómodo. Ni siquiera... Vaya, dicen que el dinero y el amor se nota a leguas. No hay química, no hay conexión, no hay nada real en esa escena. Lo que hay es silencio, es vacío y es el reflejo de una pareja construida para aparentar. Y en esta semana donde Melania intentaba reinventarse como una víctima malentendida, como una mujer amorosa, incomprendida, pues no solamente quedó al descubierto su conexión con uno de los escándalos más oscuros de las últimas décadas, de los que ella se quería deslindar por completo, y esa sombra la persigue en la misma semana. Su propia familia la ignoró, sus hijastros no fueron, los hijos de ella, que sí parió, tampoco fueron a la función, porque ya nadie le cree, porque su imagen de princesa de cuento de hadas pues no resiste un solo correo de estos que está filtrando el Departamento de Justicia, y porque cuando el karma llega, amigos, no pregunta, simplemente pasa la factura. Y aquí estamos viendo el pase de esta factura. Un abono chiquito, ¿eh? Dinero mata carita, dice Reyes Hernando. Ernesto Jiménez dice, sí está en cines aquí en la Ciudad de México, no me digas. Y nada más 500 vistas de todos los cines, ya lo publicaron los del Universal. 500 vistas se me hace mucho. ¿Quién habrá ido? Ricardo Anaya, Lili Telles, Ricardo Salinas Pliego, qué sé yo, ¿no? ¿Quién pudo haber ido a ver eso? Me pregunto. Necesitamos saber qué más hay de la participación de Carlos Salinas de Gortari, el peor presidente de México, ya que aquí en México se sabe que tuvo una relación
con Adela Noriega. Bueno, déjame investigar al respecto. Trump, Melania, Peña Nieto, Gaviota. No, se queda en pañales Peña Nieto, Cinépolis sí la están pasando, Víctor. Pues fueron amenazados con los aranceles de parte de la peluca naranja. Pues yo creo, ¿no? Pero imagínense qué pérdida de dinero de estos, porque al final compran los derechos de reproducción. Pues votaron millones de dólares, ¿no? En Argentina no está la película, dice Manzana, de la que se salvaron, ¿no? Han despedido al teniente coronel Alexander Vindman, funcionario del Consejo de Seguridad Nacional que testificó contra el presidente en las audiencias de destitución. Jim, el presidente está furioso con Vindman desde que testificó. Me viste por última vez aquí, jurando decir la verdad sobre un presidente que rompió la suya. Mi familia vino a América huyendo de la tiranía, y no me iba a doblegar ante un tirano en potencia. Este presidente desató terror y represalias contra mí y mi familia, sino contra todos nosotros. Hoy el país está en caos. Matones atacando a ciudadanos, aranceles que suben los precios, las primas de salud por las nubes, y los dueños de casas en Florida están siendo totalmente perjudicados porque Ashley Moody se rindió ante las grandes aseguradoras. Pusieron a Moody en el Senado para votar por Trump y los ricos. Ella es su senadora, no la de Florida. Soy Alex Vindman y busco ser su voz en el Senado. Serví 21 años en el ejército, fui herido en Irak, serví a presidentes de ambos lados y vi la corrupción en Washington. Se negoció más de $1 millón en acciones de Moody el año pasado, mientras ella tenía acceso a información confidencial que solo el Congreso obtiene. Eso debe ser ilegal. Eliminaron la ayuda por desastres para quienes reconstruyen. ¿Pero le parece bien un rescate de $40,000 millones para Argentina? ¿Dónde está el rescate para las familias de Florida? Di un paso al frente como soldado. Me planté cuando alguien tenía que decir que nadie está por encima de la ley. Les pido que me apoyen ahora para controlar a Donald Trump y a los políticos corruptos que creen que sus impuestos son su hucha personal. Los ricos y los intereses especiales lucharán para detenernos, pero en la infantería no huimos de la pelea. En una democracia, ustedes deciden quién los va a representar, el patriota o el político. Únanse a nosotros. Y con ese anuncio comenzó la cuenta regresiva para el juicio político contra Donald Trump. Ya está corriendo el tic-tac del reloj. De hecho, como vieron, ya hay un plan en marcha, ya hay un nombre al frente, ya se armó la tormenta perfecta que en las próximas elecciones va a estar votando por no solo expulsar a Donald Trump, sino enjuiciarlo para que responda por los crímenes de los que se le acusan. Y el responsable de desatar todo esto, pues ustedes lo vieron, es Alexander Vindman, que es ex asesor de seguridad nacional. Fue el mismo que ayudó, de hecho, a enjuiciar a Trump por primera vez en el 2019. Bueno, pues ahora vuelve a la escena, no solamente con esta memoria de quien no olvida, sino con una promesa pública de que si llega al Senado por Florida, él mismo va a impulsar como primer acto el segundo impeachment, que en sí ya sería el tercero, si no descartamos los de la administración anterior contra el presidente de los Estados Unidos, que está de vuelta, más hundido que la vez pasada en otros escándalos, que ya no se pueden tapar ni con banderas ni con discursos patrioteros. Y es, amigos, pues es la promesa que está inaugurando este reloj en cuenta regresiva, que ya empezaron a moverse las fichas precisamente para el Congreso en las elecciones de término medio. Ya hay demócratas alineándose, republicanos también que están haciendo el control de daños, porque ahora sí esto se volvió una demanda nacional, tanto que ya lo están usando como bandera política. Y la promesa para que voten por él es poner la cabeza de Donald Trump en una pica en el Senado para que responda por sus crímenes. Fíjense bien, nadie se había atrevido hasta ahora a formalizarlo como una promesa de campaña. Nadie quería tocar la caja de Pandora, pero al final, después de las revelaciones que vimos esta semana de los archivos Epstein que fueron liberados por el Departamento de Justicia y la presión pública acumulada, pues ya no hay manera ni de disimular ni tampoco de contener el enojo de los estadounidenses que quieren que se haga justicia
por los documentos que acaban de ser liberados, que sean investigados, que si no han sido corroborados, como dice el Departamento de Justicia, pues que se corroboren de una buena vez, que se sienten en el banquillo de los acusados a los que están señalados ahí y que digan lo que a su derecho convenga, pero que de resultar culpable, pues se dicte una sentencia implacable. El problema es que para eso necesitarían, para enjuiciar al presidente de los Estados Unidos, pues primero hacerle un impeachment. Y cuidado con esto porque Alexander Vindman, el hombre que ustedes vieron con esas insignias que no son de adorno, él de hecho es un veterano, hizo historia la vez pasada, fue él quien dentro del Consejo de Seguridad Nacional pues denunció la famosa llamada de Trump con el presidente Volodymyr Zelensky. Desde entonces pues el mandatario presionó para que se investigara todo este asunto a cambio de ayuda militar. Y bueno, pues esa filtración fue de hecho el detonante del primer juicio político contra Trump, de su primer impeachment. En ese intento pues no se logró destituir la vez pasada a Trump, pero saben, en México tenemos un dicho, decimos que la tercera es la vencida. Y ahora ya se está poniendo esto sobre la mesa en un momento en donde la podredumbre de la corrupción del sistema político en la Casa Blanca está a niveles que no se habían visto. Y ahora pues Vindman regresa con más fuerza que nunca, regresa por supuesto con el respaldo popular. Su primer promesa de campaña de hecho es dinamita pura y es poner a Trump en el banquillo de los acusados. De lo demás ya se hablará, pero es el fervor de lo que los estadounidenses quieren. Y la gota que finalmente pues desbordó el vaso de agua es que esta vez, como ustedes saben, con esta liberación de la que hablábamos de más de 3 millones de documentos del caso Epstein publicados por el Departamento de Justicia esta semana, el viernes pasado para ser concretos, y como dentro de esos archivos que ya están circulando por todos lados, pues aparece el nombre de Donald Trump una y otra vez. No son acusaciones menores, son acusaciones gravísimas y bueno, pues ahí están. Liberadas ya, listas de nombres, contactos, relatos que colocan a Trump no solamente como un amigo casual de Epstein, sino como parte del núcleo que rodeaba esta red de tráfico. El Departamento de Justicia ha sido muy insistente en decir que son acusaciones no corroboradas, que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, por supuesto, pero las acusaciones ahí están y por decirlo menos, merecen una investigación porque se menciona a Trump en vínculos no solamente con la red de trata de Epstein, también incluso hasta en fiestas en donde también se menciona al cártel de Sinaloa, imagínense ustedes. Y pues este tipo de menciones merecerían, repito, por decirlo menos, pues que si no hay una corroboración, pues se haga una investigación. Digo, si es falso, pues que se limpie su nombre. Pero si no lo es, pues que se dicte una sentencia. En todo caso, lo que no se puede hacer es darle carpetazo y meterlo en un cajón. ¿Cuál es el temor? Y lo más fuerte, pues es no solamente el hecho de que su nombre aparece una y otra vez, sino que no se puede decir que él no sabía o que no se acuerda o que solamente lo vieron una vez en una foto. No, ya hay demasiadas coincidencias aquí. Se cita su nombre demasiadas veces. Y en un país donde se han enjuiciado celebridades por mucho menos que eso, y hasta presidentes, porque si recuerdan ustedes el caso de Bill Clinton, en donde pues el caso Mónica Lewinsky, que Lewinsky pues era mayor de edad, y no se hablaba de algo que estuviera fuera del consentimiento de estos dos adultos. Este caso, estas acusaciones, repito, dicho por el Departamento de Justicia, que no son corroboradas, que no han sido investigadas, pues lo menos que requiere al involucrar menores de edad, pues es por lo menos una investigación seria y urgente. Y lo de los archivos Epstein no es el único motivo por el que se estaría planteando ya el juicio político contra Donald Trump. Ustedes vieron ahí en el anuncio de Vindman, de hecho, lo que menos se refiere es el tema de Epstein. Hay otros asuntos per se que ya estarían justificando el juicio político contra Donald Trump, porque desde que regresa pues se han acumulado muchísimos repertorios de decisiones ilegales o autoritarias que por supuesto violan la Constitución de los Estados Unidos, que en cualquier otro escenario pues hubiese sido más que suficiente en cualquier democracia para destituirlo. Miren,
¿Por dónde comenzamos? A ver, no respetó la Constitución, ignora por completo las restricciones del Congreso, se lo pasa por el arco del triunfo, usurpa funciones que precisamente corresponden al poder legislativo en el tema arancelario, en el tema comercial, por supuesto, el tema de las tarifas unilaterales a países que históricamente han sido aliados de los Estados Unidos y que tuvo que pasar por mecanismos legislativos. Desató ataques militares contra naciones que no representan amenaza alguna a la seguridad de los Estados Unidos, todo por robar petróleo. Violó el mandato de consulta con el Congreso. Y la cereza del pastel, pues el caso de Venezuela, por supuesto, que no solamente participó activamente en el secuestro de un presidente, un traslado forzado del presidente Nicolás Maduro, sino que ahora, según audios filtrados de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, pues Estados Unidos habría amenazado de muerte a altos funcionarios chavistas para forzar un cambio de poder o doblarse ante las amenazas de Donald Trump para entregar el petróleo venezolano. Y una acusación más, que ahora muchos periodistas están diciendo que el gran beneficiario del producto de la venta de este lote de crudo de petróleo venezolano ni siquiera es Estados Unidos, sino que muchas de esas ganancias, según distintas investigaciones y acusaciones periodísticas, pues han ido a parar a cuentas de Donald Trump en Qatar. Y eso, amigos, pues ya no hablaría solo de una intervención, sino de extorsión a un nivel internacional mientras Trump está al frente. Entonces, sin sumarle a todo esto que rompió abiertamente compromisos con aliados de la OTAN, retirando tropas sin coordinación, desestabilizando regiones clave, amenazando militarmente a países aliados de la OTAN, Canadá, Europa, por supuesto, por completo, al amenazar a Dinamarca. Y no olvidemos, por supuesto, su desprecio sistemático por las instituciones. Es decir, no habría manera, amigos, de justificar todo el escándalo que, más allá de la estridencia, pues por supuesto que ha desencadenado una violación sistemática del Estado de Derecho que justificaría por demás un juicio político. Y cuando un presidente actúa como emperador, pues esta palabra, impeachment, un juicio político, pues deja de ser simbólica, ya se convierte en una necesidad. Y Vindman lo sabe, por eso lo está usando como bandera de campaña. Pero además, nótese que no solamente va a ser una bandera de campaña, lo va a cumplir. Y me parece que es la persona más indicada para prometer esto porque él ya lo hizo en la administración pasada de Donald Trump. Y este contexto pues le favorece muchísimo. Digo, a diferencia del 2019, hoy el Trump del 2019 es un santo comparado con el Trump de esta segunda administración. De las cosas que se le acusan en esta ocasión son mucho más graves que de la vez pasada, ¿no? La situación, por cierto, hoy es más frágil. Hoy hay senadores republicanos que ya no quieren pagar el costo de defender a Donald Trump. Los estadounidenses, ni siquiera los republicanos, quieren saber ni votar por los republicanos de nuevo, mientras Trump está en la silla, y las bases conservadoras que también están muy divididas. Todo el establishment, digamos, empresarial, pues comienza a alejarse de los republicanos, porque por muy republicanos que ellos quieran ser, los grandes hombres de negocio están perdiendo dinero mientras Trump está en la silla. Entonces es un suicidio no solo político, también es un suicidio económico para sus mismos negocios. Y ahora empieza a verse todo esto como una obligación no solo moral, sino también económica para esos grandes CEOs de no normalizar la corrupción y el daño económico que Trump le está haciendo al dólar, a las políticas económicas de los Estados Unidos. Y además hay una diferencia muy importante, que ya no es solamente una investigación abierta. Ahora estamos hablando de una promesa de acción directa por parte de alguien que conoce cuál es el proceso para iniciar un juicio político contra Trump, porque él fue el que lo inició la vez pasada y que tiene credibilidad precisamente para liderarlo. Este señor Vindman no es solamente un político que por primera vez se va a lanzar a una elección. Tiene los contactos, tiene el respaldo. Si gana la elección en el Senado por Florida, que aunque muchos me vayan a decir a lo mejor aquí en el chat, se antoja difícil porque Florida es un lugar muy republicano. Bueno, ya lo veremos después de la caída tan brutal en las encuestas. Y si llega a ganar este señor, en el corazón de los republicanos, casi es un hecho que el juicio político de Donald Trump va a proceder, porque va a venir de Florida.
Imagínense ustedes, de uno de los bastiones republicanos más duros. Florida también ha sido escenario, para mal, de todas las sorpresas de Donald Trump. Señalaba precisamente a la senadora Ashley Moody, el candidato, ahora demócrata, quien pues tiene que derrotar. No es invencible, de hecho tiene muchísimas críticas acumuladas por apoyar a Donald Trump, esta señora, por alinearse incondicionalmente con Trump. Y los republicanos de Florida han tomado esto como una traición. Hay un sector del electorado que está harto ya de este fanatismo, que esta ocasión, en su gran mayoría, los republicanos de Florida a lo mejor no van a dejar de ser republicanos. No es que vayan a votar demócrata, es que van a votar en contra de Donald Trump por los demócratas. Entonces, aunque suene a lo mismo, en el resultado final el motivo es diferente. No es que vayan a convertirse a demócratas, sino que van a votar en contra de todo lo que convenga a Donald Trump para frenarlo. Y Vindman ya lo dijo en su anuncio de campaña. No va a ser política. Él va a iniciar la destitución de Donald Trump a través de un juicio político desde el primer día en que se siente. Y ese mensaje está calando muy duro. Porque ¿saben qué pasa? Que está causando mucha atracción entre los estadounidenses. Están comprando muy bien ese discurso. Por eso ya empezaron los ataques contra este señor en Fox News y en redes sociales, desde las cuentas oficiales, porque saben que los republicanos de Florida están de acuerdo con destituir a Donald Trump más temprano que tarde, porque si algo teme Trump es que se le enfrente precisamente a alguien así con pruebas en la mano, a quien Trump odia, porque repito, fue el que le inició el proceso de juicio político la vez pasado, y que ahora pues ya no va a ser un tema de venganza, es un tema de acumulación de abusos de poder que ya no se puede ignorar. Y no solamente lo está pidiendo con sed de revancha, lo está pidiendo junto con él periodistas, vimos el caso de Lemon esta semana, jueces, académicos, la sociedad, los mismos republicanos que están hartos de este autoritarismo sin freno. Y este juicio político no va a resolver todos los problemas, pero es el único mecanismo, lamentablemente, que hoy le queda a los Estados Unidos para que alguien que no respeta una sola norma de su país, pues tenga un freno y tenga su merecido. Por eso el reloj está corriendo en su contra, en contra de Donald Trump, de un proceso que podría arrancar oficialmente en las próximas semanas si se consiguen los votos para que este señor pues corra como candidato y inicie, por supuesto, en las intermedias un juicio político para Trump, si es que antes no le aplican la enmienda 25, que también es otra posibilidad que ya hemos analizado. Así que díganme ustedes en el chat qué creen que vaya a pasar primero. Saludos a mi querido amigo Raúl Martínez hasta Austin, Texas. Excelente podcast, muy buena información. Muchas gracias, mi querido Raúl. Gracias por seguirnos. Gracias a nuestro amigo Sarobi Luis. Estoy con vosotros desde Rumanía. Muchas gracias a Antonio Carballo. Sandra dice, Bernie Sanders sería el perfecto líder, pero su edad no permitiría y él mismo no se lanzaría. Qué pena, pero que no haya recibido apoyo que se necesitaba cuando se lanzó. En otros Estados Unidos estuviéramos viviendo. Pues sí, ya está un poco cansadito, pero estoy de acuerdo contigo, mi querida Sandra. Pero además muy lúcido, muy lúcido, a diferencia de Trump, ¿verdad? Que cuando recobra la lucidez es para mal. Edith dice, si todo lo del caso Epstein fuera mentira, ¿por qué hay tantos desvividos, no? Buena pregunta. Saludos hasta la bellísima Quebec, saludos hasta el bello Miami y a mis amigos que me siguen de Uruguay y de todos los países, déjenos por aquí sus comentarios. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.